Hola a todos, bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar esta hermosa bolsa con una combinación de 3 puntos, punto bajo, punto holgado y punto cangrejo, que es el que vemos en la orilla del bolso. También vamos a colocar el broche, vamos a realizar la asa y le vamos a colocar de accesorio esta cadena que es hermosa. Miren cómo queda el bolso por dentro, la verdad que es bastante espacioso y la elaboración del punto es muy sencilla. Miren los detalles. Si estás en este canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Vamos a iniciar este proyecto con una aguja de tejer de 8 milímetros y un trapillo. Este es de algodón pluma, un trapillo bastante liviano. Tiene unas medidas de aquí 3 centímetros y medio. La verdad que es un trapillo que no estira mucho, miren, cede solo un poquito y es perfecto para trabajarlo con esta aguja. Miren que no sobresale de la puntica. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, tomamos hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Aquí ajustamos y tejeremos 14 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 13, 14. Vamos a hacer una cadeneta adicional que es la que nos va a dar altura. Verifiquemos que tengamos las 14 más una, serían 15 cadenetas. Vamos a trabajar la primera vuelta de la parte de atrás de la cadeneta, tomando solamente estas orejitas. Miren que la cadeneta de la parte de atrás tiene unas lomitas. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de esas lomitas y vamos a comenzar por la segunda. Pasamos la aguja. Recuerden que la primera fue nuestro punto de altura. Tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a realizar el siguiente. Vamos a seguir realizando los puntos bajos hasta llegar a este último punto. Hemos llegado aquí al último punto. Miren que aquí está la última lomita. Pasamos la aguja debajo de ese punto. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos por las dos. Aquí vamos a hacer una cadeneta al aire y este va a ser nuestro punto de altura para la segunda vuelta. Damos vuelta al tejido y miren cómo nos ha quedado la pieza. Vamos a realizar ahora cuántos puntos tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a iniciar la segunda vuelta. Vamos a pasar la aguja no en la primera cadeneta sino en la segunda. Miren, en medio de los dos puntos bajos debajo de la cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer ahora lo que va a ser los puntos holgados y lo vamos a realizar en la parte de abajo de ese punto. Miren que aquí está el punto bajo que acabamos de realizar. Debajo está una cadeneta, miren estas que están aquí, que fueron las cadenetas de inicio.
miren aquí donde está, vamos a pasar la aguja debajo de ese punto en esta cadeneta, donde está el punto deslizado. Pasamos la aguja dentro de ese punto, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y vamos a cerrar, o sea, vamos a pasarla debajo de esas dos. Aquí ya tenemos el primer punto holgado. Vamos a realizar ahora el siguiente punto, va a ser un punto bajo y lo vamos a hacer, si rodamos el punto holgado nos vamos a dar cuenta que aquí está el punto bajo que hicimos primero, mírenlo aquí donde entró. Vamos a dejar una cadeneta de espacio. ¿Por qué? Porque ese espacio lo va a ocupar el punto holgado que ya realizamos. Y vamos a tejer el punto bajo en la siguiente cadeneta. Entonces saltamos un punto, seguimos al siguiente, realizamos un punto bajo. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Miren aquí, acomodamos el punto y miren cómo nos ha quedado. Ya aquí tenemos el primer punto bajo. Bueno, ya sería el segundo, el primero fue de este lado. Debajo de ese punto va a haber una cadeneta. Mirenla aquí donde está. En medio de esa cadeneta vamos a pasar la aguja. Miren que es debajo del punto bajo que ya hemos realizado. Vamos a pasar la aguja. Tomamos hebra. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las dos. Aquí tenemos nuestro segundo punto holgado y miren que ya va como en diagonal. No está recto, va así. Entonces aquí tenemos una cadeneta que es la que va a ocupar nuestro punto holgado. Seguimos en la siguiente cadeneta donde vamos a realizar un punto bajo. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y ahí tenemos nuestro tercer punto bajo. Vamos a realizar el tercer punto holgado. Bajamos, punto bajo, bajamos y aquí es donde vamos a realizar el tercer punto holgado, miren. Entonces aquí nos estamos saltando un punto holgado, nos saltamos un punto, vamos al siguiente, debajo del punto bajo. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Hay que ir siempre acomodando la hebra. Nos saltamos un punto, en el siguiente un punto bajo y debajo de ese punto bajo vamos a realizar un punto holgado. Uno y dos puntos sencillos, debajo punto holgado. Damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí nos va a quedar un punto. Ahí vamos a realizar un punto sencillo. Miren cómo nos ha quedado esta segunda vuelta de punto holgado. Este punto ahora va a cruzarse. Ahora vamos para la tercera vuelta. Aquí finalizamos con un punto bajo sencillo. Tomamos hebra, hacemos una cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Miren cómo nos ha quedado el punto de la parte de atrás.
Vamos a realizar ahora en esta tercera vuelta un punto bajo y lo vamos a hacer no en la primera sino en la segunda, en medio de estos dos puntos. Aquí pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a realizar, bueno, primero vamos a ir soltando la vuelta que se nos hace nuestro tejido de esta forma. Y siempre vamos estirando un poco el trapillo. Vamos a realizar ahora el punto holgado. Miren que aquí realizamos punto bajo. ¿Dónde vienen los puntos holgados? Debajo del punto. Miren que aquí se va a notar. Miren aquí. Este espacio fue donde se hizo el punto bajo, el último punto bajo. ¿Sí ven dónde se realizó el último punto bajo? De la parte de atrás, debajo de ese punto, ahí donde vamos a tejer el punto holgado. Miren. Debajo del punto bajo, donde se realizó, miren, el punto bajo de la parte de atrás. Ahí vamos a pasar la aguja debajo, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos nuestro punto holgado. Miren que aquí está una cadeneta. Esta es la de punto holgado y aquí vamos a realizar el punto bajo sencillo. Debajo de ese punto vamos a realizar el punto holgado, pero lo vamos a hacer aquí abajito. Mírenlo. Viene saliendo de este lado acá abajo. Entonces pasamos la aguja debajo de la hebra. Tomamos hebra y damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Miren cómo ya se van cruzando los puntos. Vamos a realizar el siguiente punto. Saltamos 1 y 2, punto bajo. Y nos vamos abajo, de la parte de abajo de esta hebra. Está el punto bajo. Mírenlo aquí donde está. Pasamos debajo. Y sale debajo de la hebra que está de la parte de atrás. Tomamos hebra. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Aquí hemos realizado el último punto holgado. Aquí nos queda 1 y 2. Realizamos un punto bajo sencillo. Miren cómo nos ha quedado esta tercera vuelta. Y miren que ya los puntos holgados se van cruzando. Vamos a realizar ahora la cuarta vuelta. Aquí ya realizamos el punto de altura y le hemos dado vuelta al tejido. Vamos a hacer el punto bajo. Ya sabemos que no es en la primera, sino en la segunda cadeneta. Vamos a realizar el punto holgado. Lo vamos a hacer, miren, aquí está el primer punto. Debajo de ese primer punto está el segundo punto, que es el último que realizamos en la vuelta pasada. Mírenlo, aquí está el punto y miren. Ahí vamos a realizar el punto holgado. Acomodamos la hebra, la colocamos y llevamos hacia arriba.
Miren que aquí la altura la estoy dando a nivel de la orejita que está en el ganchillo, pero no la estoy ajustando ni la estoy estirando, sino que estoy dando la altura normal. Tomamos hebra y pasamos por esas dos. Aquí lo ideal de este punto es trabajarlo no muy flojo, o sea, no muy suelto y tampoco muy apretado. Es dándole la altura necesaria para que el punto vaya tomando su lugar. Ahora vamos a acomodar, saltamos 1 y 2, vamos a hacer un punto bajo, este es sencillo, y debajo de ese punto pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y vamos acomodando la hebra. De la parte de abajo también se va acomodando. Ya viene quedando de la parte de adentro. Si ven que ya no se nota, sino que está de la parte de adentro. Saltamos 1 y 2, punto bajo. Pasamos la aguja. Tomamos hebra. Damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Ahí ya vamos acomodando el punto. Seguimos el siguiente. Saltamos una cadeneta, trabajamos en la siguiente. Y seguimos el mismo proceso. Rodamos el punto holgado anterior, pasamos la aguja. Tomamos hebra, damos altura. Tomamos hebra y cerramos. Y aquí nos queda 1 y 2, el último punto. Un punto bajo sencillo. Y tomamos hebra y hacemos una cadeneta de altura. Así nos ha quedado esta cuarta vuelta. Aquí ya lo que tenemos que hacer es ir acomodando un poquito el punto. Y miren cómo nos va quedando. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hebras. Vamos a seguir trabajando este mismo punto, intercalando punto bajo, punto holgado, punto bajo, punto holgado, hasta llegar a una altura de 38 centímetros. Ya hemos llegado a la altura necesaria. Miren cómo ha quedado la pieza y la puntada. Voy a darle las medidas. Aquí tenemos de largo 38 centímetros. Y de ancho, ya les había dado el ancho, tenemos 19 centímetros. Vamos ahora a realizar las orillas. Y estas no las vamos a hacer de puntos bajos sencillos, sino que vamos a hacer un diseño muy bonito que sé que les va a gustar y le queda muy bien a este modelo. Entonces no vamos a seguir hacia adelante, sino que vamos a trabajar hacia atrás en la puntada conocida como punto cangrejo. Entonces aquí tenemos la orejita en el ganchillo, vamos a pasar la aguja en el punto siguiente, este que está aquí. Pasamos la aguja, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, aquí damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar en el punto siguiente, no, sino en el que le sigue. Contamos 1 y 2, pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar en el siguiente, saltándonos un punto. 1 y 2.
Vamos a hacer el último aquí en la esquina. Y vamos a irnos ya de este lado. ¿Dónde lo vamos a realizar? Aquí en los laterales. Vámonos aquí a estos espacios que están aquí. Realizamos el primer punto de este lado. Aquí de este lado realizamos el siguiente. De este lado el siguiente. Entonces pasamos la aguja. Miren, en medio de esas dos hebras, debajo de la cadeneta, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y vamos al siguiente, la siguiente cadeneta. Damos altura y cerramos. Vamos a la siguiente cadeneta. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a la siguiente. Siempre ir dando la altura a esta orejita para que no nos vaya a quedar la pieza apretada. Vamos a seguir trabajando este punto hasta llegar a este extremo. Aquí ya vamos a realizar el último punto. Miren aquí donde está este espacio, que fue donde iniciamos. Vamos a pasar la aguja en el centro de ese punto. Tomamos hebra, damos altura y pasamos por 2. Ya aquí hemos cerrado, hemos finalizado el punto cangrejo. Vamos a cortar la hebra. Vamos a sacar. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la hebra y la vamos a pasar en el centro de este punto que queda aquí, que fue el inicio. Miren, fue el primer punto, lo pasamos en el centro y la llevamos hacia atrás. Ahí escondemos, acomodamos y ya nos quedó la esquina formada como esta que está aquí. De la misma forma van a ser las puntas de este lado. Llevamos la hebra hacia atrás. Ya finalicé el punto cangrejo y miren cómo quedó en toda la orilla de la pieza. La verdad que le da un acabado muy bonito. Miren cómo ha quedado. Antes de seguir les quiero contar que aquí realicé 28 vueltas. ¿Cómo identificamos las vueltas? Cada punto es una vuelta. Vamos a realizar ahora los laterales y vamos a acomodar nuestra pieza. Aquí la voy a acomodar del lado derecho, esta parte, no sé si se note, y de este lado, del lado izquierdo, donde se ven las lomitas. Entonces esta parte la voy a poner para adentro y esta hacia afuera de esta forma. Vamos a ir acomodándolo. Miren, aquí lo puse en 3 partes. Quiero que el broche quede en la mitad para sacar las medidas de lo que va a ser los laterales. Entonces con la ayuda de 1 metro vamos ubicándolo dentro de esta forma y voy a sacar las medidas como de este lado. Miren, aquí serían 11, pero tienen que tener en cuenta que vamos a tomar solamente es la parte de adentro donde va a ir el lateral. Entonces sería de la punta hacia adentro. Aquí necesito 8 centímetros y medio, 8 centímetros y medio, porque mi lateral solamente va a ir de la parte de adentro. Y de ancho lo voy a realizar de unos 6 centímetros. Entonces sé que necesito
8 centímetros y medio de largo y 6 centímetros de ancho. Vamos a tejer los laterales, vamos a realizar un punto deslizado y vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Realizamos una adicional para la altura y vamos a hacer puntos bajos iniciando por la segunda cadeneta. Dos, tres, 4 puntos bajos. Punto de altura, damos vuelta, seguimos punto bajo. Seguimos tejiendo dando altura hasta llegar a una medida de 8 centímetros y medio. Aquí ya he finalizado las vueltas y realicé 6 vueltas. Miren cómo ha quedado, tiene unas medidas de aquí 8 y medio de altura y tiene 6 de ancho. Aquí cortamos la hebra como de 1 metro porque vamos a usarla para guardar. Tomamos la orejita, la sacamos y ya tenemos lista este lateral, y aquí ya he realizado el otro exactamente igual, las mismas medidas. Ahora vamos a colocarlo. Vamos a pasar la hebra de nuestro lateral por una aguja lanera. Lo vamos a coser con aguja lanera hoy. Colocamos nuestro lateral de este lado de esta forma y vamos a pasar la aguja en la parte de arriba de este primer punto sin atravesar la fibra para que nos sea más fácil el tejido. Aquí no vamos a tejer de forma envolvente, sino que vamos a ir pasando la hebra para conservar el diseño de los bordes. Si ven cómo estamos pasando la hebra debajo de los nuditos, tomando la parte de adelante del lateral y llevándolo hacia atrás de esta forma, apretando bien para que quede bien fijo de la parte de abajo de los nuditos. Vamos a coser la parte de abajo y vamos a pasar la aguja por estas dos hebras que están aquí, así de esta forma.
Ya que hemos finalizado el último punto, vamos a cerrar, pasamos la aguja de la parte de arriba. Aquí vamos a realizar un punto. De esta forma. ¿Sí ven? Pasamos la última hebra debajo de la primera cadeneta, la cruzamos y la llevamos hacia atrás. Ahora este punto vamos hacia adelante y la vamos a esconder detrás del mismo lateral. Aquí cortamos. Escondemos y pegamos con una gotica de silicona. Miren, ya hemos terminado de poner este lateral. Miren cómo nos ha quedado. No perdió el borde, el diseño del bolso. De la misma forma como colocamos este lateral, vamos a tejer este otro lado. Vamos a colocar este lateral para sacar la altura. ¿Cómo tenemos que hacer? Nos vamos guiando de este último punto, siempre del punto donde finalizamos. O pueden usar el metro, ya saben que son 8 centímetros y medio. Mírenlo, 8 centímetros y medio. Ahí colocamos el punto o el marcador. Y ahí sabemos que es donde vamos a colocar el lateral de este lado. Ya hemos realizado el último punto de esta vuelta y les quiero mostrar cómo vamos a cerrar. Ya he pasado la hebra aquí debajo de este último punto. Vamos a simular ahora una cadeneta de este lado. Pasamos la aguja de afuera hacia adentro, debajo de la primera cadeneta que vemos aquí. De esta forma. Y vamos a pasarla dentro. Ahora llevamos la hebra de afuera hacia adentro. Así le hemos dado el acabado a este lado. De la misma forma vamos a pasar la hebra de la parte de adentro de este lateral y la escondemos. Miren cómo nos han quedado los laterales. Y por dentro es bastante espacioso. Ahora vamos a realizar la asa. Para eso aquí ya he realizado 14 cadenetas y una adicional para dar altura. Vamos a tejer en la segunda cadeneta y vamos a realizar puntos bajos. Hemos llegado al último punto. Aquí vamos a tomar hebra para dar altura y damos vuelta. Aquí tenemos la primera vuelta de puntos bajos. Vamos a realizar 4 vueltas de puntos bajos. Hemos finalizado la cuarta vuelta. Miren cómo nos ha quedado. Vamos a medir. Aquí tenemos de largo 20 centímetros y de ancho tenemos 6 centímetros. Vamos a cerrar ahora nuestra asa y vamos a tomar la parte de, vamos a dejar la parte donde están las lomitas hacia afuera. Miren donde se ven las lomitas en el centro del tejido, hacia afuera, y este lado donde está el quiebre lo vamos a dejar hacia adentro. Cerramos de esta forma y vamos a realizar ahora puntos bajos. Pasamos la hebra hacia atrás y vamos a pasar la aguja en el primer punto.
tomamos hebra, llevamos hacia adelante, aquí un punto deslizado, miren, para pasar la hebra de atrás hacia adelante. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, tomando la hebra de adelante y la que está atrás, tomando los puntos de adelante con la hebra que está atrás. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta y tomamos la primera hebra que está de la parte de atrás. El siguiente, y hemos llegado al final. Ahora vamos a realizar puntos deslizados. Como vamos a hacer los puntos deslizados sin cortar la hebra, pasamos la aguja en el centro del punto, tomamos hebra y la deslizamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos la aguja al centro del siguiente punto y la deslizamos en la orejita que está en el ganchillo. En el siguiente, y así estamos realizando los puntos deslizados de la orilla. Aquí en el último punto así hemos finalizado nuestra asa. Le damos altura a esta hebra y cortamos. Sacamos. Con la ayuda de una aguja más pequeña vamos a pasar la hebra por acá arriba. Y la vamos a esconder de la parte de atrás. Vamos a colocar ahora lo que son los herrajes. Aquí tengo 1 metro de cadena, este es de aluminio. Aquí tengo un broche de sapito, viene con su seguro, y tengo 2 argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro. Aquí tengo la asa, miren qué preciosa quedó. Esta la vamos a colocar después. Vamos a iniciar colocando el broche. Para colocar el broche vamos a tomar nuestro bolso y lo vamos a ir acomodando de esta forma. Vamos a tomar el metro y vamos a medir qué largo tiene la tapa. Aquí tiene 19 centímetros. Vamos a tomar el centro, aquí donde está el número 10. Vamos a sacar, vamos a poner aquí la aguja para que no se nos pierda. Vamos a sacar el broche. Este no tiene tornillo, el que les había mostrado al inicio sí tenía tornillo, pero no encuentro el tornillo, se me perdió uno, imagínense. Entonces menos mal que tengo estos de siempre, estos de repuesto, me parecen un poquito más prácticos. Aquí yo abro estoy abriendo para colocar el broche. Ahí tienen unas punticas, mírenlas ahí, no sé si se nota bien. Ahí tiene que quedar el trapillo de la parte de abajo para que ajusten bien, son unos dientes. Abrimos con mucho cuidado y vamos a pasar en el centro aquí. Cuando lo hayamos colocado, medimos nuevamente para saber si está en el centro. Aquí tenemos 8 y de este lado tenemos 8 también. Yo lo veo centrado. ¿Cómo lo ven ustedes? Un poquito rodado. Ahí acomodamos bien el bolso. Lo veo centrado. Pero para darle un poquito más de fuerza al broche, porque este no trae tornillo, voy a cortar
una hebra y aquí la voy a dividir en dos partes. Ya dividida la hebra, la voy a pasar por la aguja lanera. Paso la hebra de la parte de atrás y que salga por acá sin tratar de cortarla, sin partir, tratar de no partir la fibra. Luego de la parte de atrás y saco. Ahí lo he asegurado un poco. Aquí hago un nudito. Pueden realizar también dos. Estas puntas las van a esconder de la parte de abajo del tejido. Después de haber escondido la hebra, ya de la parte de abajo, vamos a cerrar el broche. Recuerden que lo abrimos para poder pasar el borde del bolso. Tomamos un trapillo y con la ayuda de una pinza vamos a cerrar con mucho cuidado. Vamos a colocar la parte de abajo del broche y como las paticas son muy cortas y no dan para cerrarlo de la parte de atrás, voy a hacerlo de esta forma. Aquí he cortado dos hebras de 30 centímetros de largo. Colocamos sobre el broche y vamos a colocarle el seguro. Esto es ideal realizarlo con esos broches que vienen parejos porque hay algunos broches que el seguro viene más grande que el propio broche. Entonces aquí con la ayuda de una pinza o de las propias manos cerramos. Queda bien justo. Ahora vamos a pasarlo de esta forma. Colocamos nuevamente el broche y miramos dónde queremos para que quede nivelado. Ahí sería el centro. Sacamos el broche. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasar las hebras de la parte de atrás de esta forma. Ya hemos pasado las hebras, mírenlas acá donde están de la parte de atrás. Antes de amarrar, verificamos nuevamente que el broche haya quedado bien ubicado. Aquí está perfecto. Sacamos y de este lado volteamos y ¿qué hacemos? Vamos a hacer nuditos en la parte de adentro. Colocamos cerca las hebras, las vamos a llevar lo más cerca que podamos y ahí vamos a hacer dos nudos bastante ajustados. Que el broche no se mueva. Realizamos el otro nudito y escondemos las hebras. Ya hemos terminado de colocar el broche. Miren cómo ha quedado de la parte de adentro, no se nota, quedó perfecto. Ahora vamos a colocar lo que es la asa. Tenemos las dos argollas de mosquetón y vamos a colocar las argollas en esta parte de la asa, en cada extremo. Así de esta forma y la vamos a ubicar acá arriba.
y de este otro lado. Ahí. La cadena la voy a colocar de la parte de abajo. Bueno, mis amores, ya estamos finalizando el paso a paso de este bolso. Les voy a regalar las medidas. Aquí tenemos 17 centímetros de alto y 21 centímetros de ancho. El bolso tiene un peso en trapillos de 480 gramos sin incluir los herrajes. Miren cómo queda por dentro, lo espacioso que es, cómo hemos escondido el broche, las hebras y no se notan, y tampoco las hebras del broche de la parte de adentro. Vamos a cerrar, miren qué hermosa quedó la asa y los laterales, quedó una costura bastante pareja y la verdad que la combinación de puntos es hermosa. Si quieres realizar este bolso un poquito más grande, recuerda que lo debes de hacer desde el inicio de las cadenitas. Yo realicé 14 cadenetas más una de altura. Tú puedes realizar 16 cadenetas más una de altura o 18 cadenetas más una de altura. Recuerda que debes de subir siempre el número par. Ya con esto me despido. Espero que les haya gustado el paso a paso, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto les estaré dando respuesta. Si has llegado a este punto y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.